manifestado en 3 personas. Gloria al Señor, la Trinidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Vamos a tomar este verso que ha sido uno de los versos fundamentales para formar una doctrina equivocada, una doctrina falsa. Y vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor, hermanos, ¿verdad? Que sea el Señor ayudándonos. Siempre pido a Dios que dé el conocimiento, discernimiento de su palabra, la revelación de su palabra, porque es la única manera de poder entenderla, hermano. Que se puede leer la Biblia y muchas veces se lee como leer un periódico, pero tenemos que pedir a Dios que sea el Señor que nos dé a través de su Espíritu Santo el entender de su palabra, hermano, el discernimiento de su palabra. Gloria al Señor. Cuando usted y yo tomamos la Biblia para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, como sea la palabra que usted quiera usar, estamos estudiando teología. Amén. Estamos estudiando teología, nos estamos convirtiendo en teólogos en ese momento. Amén, hermanos, porque es la palabra. O sea, la palabra se oye como, bueno, algo demasiado grande, ¿verdad? Pero la palabra teología es, ¿verdad? Teo es Dios, logía es estudio. Estamos estudiando acerca de Dios a través de su palabra. Él dice que escudriñemos la palabra porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, cuando escudriñamos la Biblia, nosotros estamos estudiando a Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él a través de su palabra se revela, nos ha revelado lo que Él es. Amén, hermanos, es su palabra. Cuando leemos la Biblia conocemos mejor a Dios. Aleluya. Amén, hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, dijimos, ¿verdad? En Deuteronomio, capítulo 6 y verso 4. Todos estamos contentos, ¿verdad? Espero que así estemos cuando nos vayamos también, hermanos. Leemos la palabra, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra vez, oye Israel. Léalo, hermano. Jehová, ¿qué más dice? Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Padre, le damos gracias, Señor, por su misericordia. Muchas gracias, Padre eterno, porque tú eres grande, eres poderoso, eres digno, eres santo, eres Padre, un Dios excelso, un Dios bondadoso, un Dios poderoso, Padre. Gracias, Dios, por su misericordia. Gracias por lo que ha hecho con nosotros y por nosotros, Señor, en este día. Gracias por guardarnos, por bendecirnos, por traer a un pueblo, Padre, sediento de su presencia, Padre, con hambre y sed de justicia cada día, Padre eterno. Gracias por esta congregación, gracias por los hermanos que se hicieron presentes, Padre, a adorar y glorificar su nombre. Habla nuestras vidas a través de su palabra. Háblanos, Señor, escudriñenos, Padre, a través de su palabra. Danos, Señor, el discernimiento, Dios, de su palabra para poder entenderla y explicarla. Ayúdenos, Padre eterno, para tener el denuedo, para hablar de su palabra como debemos hacerlo, Señor. Le pido, Padre, por favor, que quite de nosotros todo prejuicio, Padre, y sea su Espíritu Santo tomando control de nuestra vida. Sea su Espíritu Santo ayudándonos en todo momento, Padre. Por favor, Señor amado, ayúdenos a seguir adelante, Padre. Que esta palabra nos fortalezca, nos bendiga, nos santifique. Que esta palabra haga obra en nuestra vida, Señor amado. Se lo pido, Padre, que su Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, Padre, en nuestras vidas, a través de su palabra. Muchas gracias, Dios amado, porque usted es bueno, Dios bendito. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús lo hemos pedido, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Dijimos que el tema es la Trinidad de Dios. Amén, hermanos. Y vamos a ver estos textos y a comparar estos textos con Escritura. Amén, hermanos. Sobre Escritura. Isaías habla acerca de esto, ¿verdad? Renglón tras renglón. Y yo decía, al otro día no podemos formar doctrina de un solo versículo. Aleluya. Ese texto tiene que tener un contexto. Sí, amén. Y un contexto que nosotros no hayamos sacado
hermanos, fuera de la lógica y de la verdadera interpretación de la palabra. Amén, hermanos. Si nuestra doctrina está fundada en las Escrituras, entonces estamos bien. Amén, hermanos. Si en lo que usted cree está fundado en las Escrituras, entonces usted está bien. Amén, hermanos. Si en lo que usted cree y vive está basado en las Escrituras, entonces dele gloria a Dios, porque usted va para el cielo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Guardando su palabra, llegamos arriba, hermanos. Gloria a Jesús. El verso que hemos leído dice: oye Israel, le dice Dios, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claro, Dios hablando a través de su siervo, pero era la palabra de Dios para el pueblo, y le estaba diciendo al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es lo que dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, una secta conocida como los Testigos de Jehová, yo creo que usted más de alguna ocasión ha hablado con ellos, personas que de una manera creen, ¿verdad?, que están enseñando lo bueno y haciendo lo bueno. Usted lo va a ver por las calles más que nosotros, sí, hermanos, llevando, ¿verdad?, la palabra, sí, llevando el mensaje, y en su doctrina, en su creer y en su fe, ellos están haciendo lo correcto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque alguien los ha adoctrinado y alguien les ha enseñado que eso es lo correcto y es la verdadera interpretación de la palabra. Amén. Está otra secta también, conocida como los adventistas, que es un poco parecida a los de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Y ellos mantienen esa misma creencia, aunque por otro lado, ¿verdad?, mantienen otras doctrinas, otra creencia referente a Jesús, que es el arcángel Miguel, el príncipe que aparece en el capítulo 12 de Daniel. Entonces, y van formulando doctrina sobre doctrina. Pero bueno, no he venido a hablar de eso, sino a hacer una comparación a la doctrina que los Testigos de Jehová mantienen. Ellos dicen que solamente hay un Dios, y ese Dios es Jehová, ¿verdad? Y que eso de manifestarse en tres personas no va con ellos, no va con la doctrina de ellos. Luego encontramos a los unicitarios, ¿verdad? Unicitarios, a los que creen solamente en Jesús, y que Jesús es el mismo Padre, y que Jesús, cuando encontramos la referencia acerca del Espíritu Santo, se está refiriendo al mismo Jesús. Un solo Dios en Jesús, ¿verdad? Y bueno, otros dicen, bueno, es Jehová, pero se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Entonces, que es el mismo, pero como que hoy me lo voy a aparecer, o hoy voy a tratar de hablar aquí con el nombre de Jesús. Y luego de repente, no, hoy, como que este día ya no quiero aquí como Jesús, sino que ahora como el Espíritu Santo. De esa manera presentan muchos a Dios. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña algo diferente. La Biblia menciona a un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. No creemos que hay 3 dioses, ni 4 dioses, ni 5 dioses. Un solo Dios. No pueden haber más. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Amén, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y como dije, vamos a ver esto basado en las Escrituras. Hemos leído el texto que por lo menos los Testigos de Jehová lo mantienen como una doctrina fundamental para ellos, para creer que es solo Jehová. De la manera que dice: oye pues, oh Israel. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ellos dicen que no puede haber otro. Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, sino que es un poder, una fuerza que viene de Dios. Y por eso nos confundimos en creer que es Dios también, pero nada más es un poder, es una fuerza. Vamos a estar estudiando más adelante acerca de la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo y la personalidad de cada uno de ellos. Amén, porque el Espíritu Santo no es un poder, sino que es una persona que tiene poder. Yo dije el otro día, un poder, bueno, el viento es un poder, es una fuerza, y el viento no habla. La electricidad es un poder y la electricidad no habla. No sé si alguna vez usted ha escuchado como por
a través de los tomacorrientes, como que alguien está hablando. ¿O sí, hermano? No, porque la corriente no habla, es un poder. Pero el Espíritu Santo sí habla. Entonces no podemos decir que es un poder o que es una fuerza salida de Dios, sino que es Dios mismo, una persona, amén, hermanos, que es Dios. Gloria al Señor. Y como dije, vamos a estar explicando bien esto más adelante, pero ahora yo quiero comenzar a hablar primeramente de la Trinidad, para luego hablar y ver a través de la Biblia si en verdad Jesús es Dios y si el Espíritu Santo es Dios y si el Espíritu Santo es persona también. Entonces el texto que los testigos de Jehová toman como una base fuerte en su doctrina es este, porque aquí la Biblia dice Jehová uno es y no hay más otro, ¿verdad? Jehová uno es y no hay Dios fuera de él, dice en otro versículo, ¿verdad que sí, hermano? Y tiene toda la razón, porque Dios es solamente uno. Amén, hermanos. Pero cuando vamos al hebreo, hermanos, de acuerdo como fue escrito este verso, en el hebreo original, esa palabra uno es, está hablando de una unidad compuesta. Porque es la palabra que fue escrita, de la que se tradujo uno es la palabra Ejad. E-J-A-D, Ejad. Y esta palabra cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad. ¿Sí entendemos esto? Y esto es, uno es, fue traducida de esa manera en nuestra versión, ¿verdad que sí, hermano? Pero está hablando de una unidad compuesta. Es de la misma manera que yo creo que muchas veces hemos hablado, hermanos, acerca de esto y hemos puesto como ejemplo en Génesis 1:1, el texto mayormente conocido. En el principio creó Dios, y la palabra Dios, nosotros creemos que hay un solo Dios, ¿verdad que sí? Pero la palabra Dios es un término plural, es la palabra Elohim, y yo explicaba el otro día, toda palabra del hebreo que termina con la palabra im es una palabra plural. Amén, hermanos. Elohim no está hablando de una sola persona, sino de una unidad compuesta. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como dije, cuando estemos estudiando referente al Espíritu Santo, y bueno, esto se conoce como neumatología, el estudio referente al Espíritu Santo. Y cuando estudiemos acerca de Jesús, vamos a ver los hermanos en la creación, tanto al Espíritu Santo creando, como a Jesús también creando, y al Padre también en el proceso de la creación. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces hablábamos que la palabra uno es, o uno, que encontramos ahí, la palabra uno es la palabra Ejad, una unidad compuesta. Quizás alguna vez usted ha escuchado a un grupo de trabajadores, no, aquí estamos trabajando como una sola persona. Sí, amén. ¿Verdad? Aquí trabajamos en unidad, hablando de una unidad compuesta de varias personas. Y yo dije el otro día, una familia, pareciera que está hablando de una persona, pero es de una unidad compuesta de varios miembros en la familia. Una familia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos que también tienen esta palabra Ejad, como la que encontramos aquí en Deuteronomio, la palabra Ejad 1. Vamos a ver también el Génesis capítulo 1 y verso 5. Vean lo que dice la palabra. Génesis 1 y verso 5. ¿Lo tenemos, hermano? Esto es importante. Quizás para algunas personas, algunos hermanos, parezca un poco aburrido. Bueno, hablar de la Trinidad, yo sé, yo entiendo. Pero si usted pone atención, o por lo menos va estudiando, va, hermanos, escribiendo, anotando, esto le va a ayudar mucho a usted. Porque cuando encontramos a estas personas que tratan de fomentar doctrinas equivocadas, solo pujamos. Cuando nos están diciendo cosas, solo cabeceamos y agachamos la cara, porque no tenemos argumentos cómo poder contrarrestar una falsa doctrina. Porque muchas veces venimos a la iglesia y venimos mascando chicle tranquilo, nos vamos luego. Hay que poner atención a las enseñanzas. La palabra de Dios es importante estudiar, hermano. Gloria a Dios, alabamos al Rey, hermanos. Gloria a Jesús. El verso 5, vea lo que dice aquí. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Note esto. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí encontramos la palabra Ejad, que encontramos allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4.
Y fue la tarde y la mañana. Está hablando de un día compuesto de ¿qué? Noche y día. ¿Qué dice el verso? Vamos a ver nuevamente. Y fue la tarde y la mañana. Un día está compuesto de mañana y de tarde, pero hacen formando un día. Está hablando de una unidad compuesta de la mañana y la noche. Ejad, unidad compuesta. Es el mismo término, la misma palabra que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice Jehová uno es. No podemos pensar de que solamente es uno y que, bueno, solamente es el Padre, si podemos pensar en el Padre, o solamente es el Hijo, si podemos pensar en el Hijo, o solamente es el Espíritu Santo, como hay doctrinas o grupos que creen exclusivamente en el Espíritu Santo. Es un solo Dios y eso no vamos a discutir con nadie. Es un solo Dios. No podemos decir aquí venimos a adorar a los dioses. Aquí venimos a adorar a Dios. Amén, hermanos. Pero ese Dios que nosotros tenemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, un día está compuesto de mañana o de tarde y mañana, como dice la palabra. Fue la tarde y la mañana. Ejad, un día. Esta misma palabra nosotros la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 30. Ejad. Aunque los evangelios, bueno, claro, no vamos a discutir esto, fueron escritos en griego. En griego. La Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, el Nuevo Testamento en su totalidad, en su mayoría, está escrita en griego. No podemos decir, bueno, que fue escrito en arameo también. No, fue escrita en griego. El arameo, fíjese bien, en un solo versículo en el Antiguo Testamento encontramos hebreo y arameo. Cuando aquella mano aparece, ¿verdad? Aquel rey mandó a traer los utensilios de la casa de Jehová y de repente un dedo comienza a escribir entrecalado, dice la Biblia, ¿verdad? En la pared. Amén, hermanos. Y escribe Mene, Tekel, Uparsin. Amén, hermano. Y luego en la traducción de ese verso, cuando Daniel llega e interpreta el verso, ya no dice Tekel, sino que Pérez, mezclando el hebreo y el arameo en un solo versículo. Por eso los estudiosos consideran el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, bastante difícil por su simbología para poder estudiarlo, interpretar el texto original. Fue bastante difícil, como lo es el libro de Apocalipsis, porque simbólicamente, o sea, están, ¿cómo sería la palabra? Enriquecidos con simbolismos y representaciones en los textos del libro del Apocalipsis. Pero bueno, entonces estábamos viendo esto. La Biblia fue escrita, dijimos, en hebreo, griego y arameo. Entonces, Juan, vamos a ir ahí. Yo creo que este ya está ahí, hermano. ¿Qué dice el verso? Dijimos 10:30, ¿verdad? ¿Qué dice? Ok, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, pero son uno. Porque aquí está hablando de dos personas. Yo y el Padre, otra persona, uno somos. Una unidad compuesta, en este caso, de dos personas. Yo y el Padre, Ejad, uno somos. ¿Entendemos, hermano? Entonces, si alguien le dice a usted, no, es que, mire, Dios es uno, ok, está bien, le sigo escuchando, Dios es uno, acepto eso. Pero recuerden que ustedes creen en Jesús, pero Jesús no es Dios, es solo Jehová. Lo único que se manifiesta como Jesús, como el Espíritu Santo, es una fuerza que sale de Jehová, ¿verdad? Es el poder de Jehová, pero no es una persona. Ahí no estamos bien. ¡Aleluya! Oh, pues es que la Biblia nos dice que es solo uno, sí, pero está hablando de una unidad compuesta. En este caso, si puedo usar esta palabra, de varias personas. ¡Aleluya! Una unidad. Entonces, él dice, yo y el Padre, o el Padre y yo, uno somos. Entonces, fácilmente pensar, bueno, aquí Jesús dice que Él es el Padre, ¿verdad? Porque es Jesús el que está hablando. Pero no es ese el significado del texto. Está hablando de alguien más.
y que son uno. Y no es que estén unidos, pegados. No, hermano. Algunos dicen, no, es que ustedes tienen un Dios de 3 cabezas. Tampoco, no es de 3 cabezas, no es fenómeno, no es un monstruo, es Dios, hermano. Amén, hermano. Es Dios. Entonces leíamos el 10:30, ¿verdad? Vuelvo a leer, hermano. ¿Qué dice? Yo y el Padre es uno somos. Así dice, hermano. Hay otro texto también que mencionan estas palabras. Lo vamos a ver más adelante. Yo quiero que vayamos al Génesis nuevamente. Gloria a Jesús. Génesis, capítulo 2, verso 24. Aunque no usa la palabra Ejad, pero está hablando de una unidad compuesta. Igualmente. Vean lo que dice. Lo tenemos ahí, hermano. Capítulo 2, verso 24. Dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Se fusionan, hermano? No. Aquí yo lo veo al varón, a la hermana, que es una pareja, amén, hermanos, que al momento de casarse se hicieron una sola carne, pero siguen siendo 2 personas. ¡Aleluya! Unidad compuesta. Amén, hermano. Amén. Así es. Y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne, sin suegra. ¡Aleluya! Serán una sola carne. Así dice, hermano, el texto. Serán una sola carne, unidad compuesta de 2 personas, ¿verdad que sí? Son uno en Cristo. Recuerde que cuando Pablo habla acerca de esto, dice: pues daré mis miembros a una ramera. De ninguna manera. Porque el que se une con una ramera es un cuerpo con unidad compuesta de 2. ¿Es fácil de entender esto, hermano? Sí, amén. Sí, amén. Tantas preguntas, hermanos, que surgen. Bueno, si Dios es uno, pero es que yo no entiendo cómo es eso que se manifiesta en 3 personas. Es sencillo. Dios es uno, eso no lo vamos a discutir. Amén, amén. Amén. Sí. Dios es uno. Sí. Gloria a Dios. 3 ¡Aleluya! personas también. Gloria a Dios. Esto es real, hermano. Sí, es. Es una unidad compuesta. Y él dice: y no hay Dios fuera de mí. Correcto, es que Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, es. Amén, hermano. Él es Dios. No hay Dios fuera de Él. Amén. Imagínense que existiera otro Dios. No hay. Bueno, sí tienen nombre y título. Hay muñecos bien bonitos, bien pintaditos, hermano. Dice: no, este es el Dios tal, ¿verdad? El santito tal. Y bueno, de Dios y el santito no tienen nada. Son yesos con varillas por dentro. Algo otro, pues, de diferente material, pero no dejan de ser muñecos fabricados por el hombre. ¡Aleluya! No tienen poder. No tienen poder. Alabamos al Señor, hermano. Gloria al Señor. Vean lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí de nuevo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vaya a la Biblia, hermano. Yo estoy viendo que son pocos los que están copiando ahí sus Biblias. Por favor, busque si ha traído la Biblia. Que no le dé pereza, hermano. Por lo menos buscar los textos. Capítulo 17. Capítulo 17, verso 11 vamos a leer. Usted me dice ya que lo tengamos. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Ahora, si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo le llaman a esas personas que, bueno, tienen un muñeco por acá y lo hacen como que se están hablando con un muñeco? Ventríloco. Ventríloco, ¿verdad? Ventríloco. Entonces, Dios no es, Jesús no es ventríloco. Él no es así. No es que, bueno, voy a decir así y voy a decir que el Padre, que voy a ir a Él cuando yo soy el Padre, pero voy a engañar ahorita. Jesús no es así. Aleluya. Está hablando con el Padre. Aleluya. Amén, hermano. Que es Dios.
Amén. y tiene su personalidad. Sí. Amén, hermano. Ahora, digo, recuerde que cuando Moisés se mete en la hendidura de la peña, ¿verdad? Sí, amén. Y que Dios le dice, mira, no me puedes ver a mí directamente, pero vas a ver tienes personalidad, ¿no? Sí, amén. Características de una persona. Y dice que vio las espaldas de Dios, Sí, amén. del Padre que está hablando con él. Amén. Amén, hermano. Y como dije, cuando hablemos por separado, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de esto. Pero bueno, el verso 11 dice ahí, hermanos, Padre Santo, así es, ¿verdad? Sí, amén. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es alguien que está orando a alguien, ¿verdad que sí? Para que sean, ¿cómo? Uno, así como nosotros. Aleluya. Para que ellos sean uno, así como nosotros. Entonces, él no está hablando ahí, bueno, con el viento voy a hablar ahorita. No, está hablando con alguien más. Está orando, es la oración de Jesús por la iglesia. Sí, amén. Dios. Para que usted y yo seamos Uno. uno. Por eso es que la Biblia nos llama el pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo Cuerpo de Cristo. de Cristo. Sí, amén. Un pueblo. Un pueblo compuesto por muchas personas. Sí, aleluya. Todos los que estamos aquí somos uno. Aleluya. Deberíamos de ser uno. Sí, amén. Somos uno. Eso es lo que Jesús oró al Padre. Para que usted y yo fuéramos uno. Pero somos personas separadas, Sí, amén. componiendo una unidad. Sí, amén. Gloria al Señor. Así es. Amén. ¿Lo entendemos, verdad, hermano? Amén. Claro, eso está fácil. Sí, amén. Amén, hermanos. Vea usted, vamos a leer el verso 21. Vamos al verso 21, hermano. Dice, para que todos sean uno. ¿Cómo dice, hermano? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dos personas separadas formando una unidad. Sí. Amén, hermanos. Dios. Amén, iglesia. Sí, amén. Gloria al Señor. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno. Ahora aquí, no solamente el Padre y el Hijo forman una unidad compuesta, sino que ahora entramos un pueblo, Gloria a Dios. amén, un grupo de personas que forman una unidad compuesta, amén, hermanos, Sí, amén. y ese pueblo con el Padre y el Hijo formando uno solo. Sí, amén. Gloria a Dios. Es lo que dice acá, hermano. Sí, amén. Lo leemos nuevamente, estamos en el verso 21, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Para que todos sean Para que todos sean uno, ¿qué dice? Como tú, Padre en mí Ajá, y yo en y ti. yo en ti. y yo En ti. en ti. Ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El siguiente versículo dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. así como nosotros. Entonces todos venimos a Cristo, pero no todos, hermanos, somos una sola persona. Somos muchos. Amén. Amén, hermanos. Algunos estamos aquí ahorita en el mensaje, otros están por allá, no sé, caminando lejos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero deberíamos de ser uno. Eso es lo que somos como pueblo de Dios. Somos uno. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, el verso 22 estamos leyendo, ¿verdad? Sí, amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, plural, nosotros somos uno. Amén, hermano. ¿Estaría hablando con las nubes Jesús? No, está hablando con alguien, hermano. Amén, aleluya. Amén. Así como nosotros, plural, somos uno en unidad. A eso se refiere el verso. Vean lo que dice este mismo escritor, pero ahora ya en la primera carta que él escribe. Vamos ahí, por favor. El capítulo 5 y verso 7. ¿Ya llegó, hermano? ¿Cuál es, hermano? Juan 5, 7.
¿Cuál es? ¿Cuál es lo que vamos a leer? ¿Dónde? Juan 5. Primera de Juan. Ahí, hermano. Lo busque por allá. En Génesis. Primera de Juan, la primera carta del mismo escritor. Y recuerde que es el mismo escritor que escribe el libro del Apocalipsis. Es el mismo. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Así es, verdad? Y el libro del Apocalipsis. El mismo escritor. Ahora, leemos el capítulo 5, dijimos, hermanos. Verso 7. Dice la Biblia: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. Y estos Y esos tres son uno. Ejá, uno. Leemos el texto nuevamente. Dice: porque tres son los que dan testimonio. Este es un término plural. Tres son. No dice es, sino que son. Amén, hermanos. Tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? En el cielo. En el cielo. El Padre, Padre, la palabra, porque en las versiones más antiguas no dice el verbo, sino dice la palabra. El Padre, la palabra, que es lo mismo verbo. Un verbo es una palabra. Muchas veces se interpreta como un sonido, algo que no tiene nombre. Es una palabra, una expresión. El Padre, la palabra, el verbo y el Espíritu Santo. Vea esto usted. ¿Cómo y hasta dónde llega el diablo, hermano? Ahora, en los nuevos estudios teológicos que se están impartiendo en algunos institutos, no en todos, pero en algunos institutos, hermanos, están enseñando de que este texto nunca existió. Y que fue un texto que los monjes metieron ahí porque como que vieron que ese pedacito como que quedaba bien ponerlo ahí. Pero el antiguo griego y el manuscrito griego, de donde fue copiado, porque originales de mano de los apóstoles no se encontraron jamás. No hay ninguno, todos fueron copias que fueron encontradas de una interpretación exacta de su época, porque eran contemporáneos, no había pasado mucho tiempo. Recuerde que copiaban estas cartas, estos escritos para enviarlo a las iglesias. Amén. Pero en el original encontrado el texto existe. Y si se quita ese texto, queda fuera, hermanos, todo lo que dice este capítulo no tiene validez. El texto o la expresión tiene que estar ahí. Amén. Pero vuelvo y digo, luego vienen estos inteligentes que se la llevan de inteligentes y dicen: no, esta revelación o esto que encontramos aquí, esto en realidad nunca existió. Y quieren quitar parte de lo del Evangelio de Marcos, cuando dice que sobre los enfermos pondremos las manos y que comeremos cosas mortíferas y no nos... Todo eso dice: no, eso no existió, eso lo pusieron porque se oye bonito. No, hermano. ¿Cómo va a ser algo inventado si tiene ¿cómo decirle? Un valor espiritual tan grande y hermanos, un cumplimiento sería la palabra, tan exacto. Tan exacto en la vida de los cristianos, de todos aquellos que creen. Amén, hermanos. Aparte de ello, hay un sinnúmero de textos que confirman también esto, y por eso decía escritura con escritura o escritura sobre escritura, para comparar si en verdad hay un apoyo bíblico. Amén, hermanos. Pero bueno, estábamos leyendo 1 de Juan 5:7, ¿verdad? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, claro, porque es Dios. Son uno. Porque entonces aquí llegaríamos a un debate. Bueno, el testigo de Jehová dijeran: no, aquí es el Padre, es Jehová, es lógico. Luego vinieran los unicitarios y dijeran: no, aquí lo lógico que es Jesús, porque ellos creen solo en Jesús y aquí ellos creen solo en Jehová, ¿verdad? En Yahweh, como quieran, ¿verdad? Transliterar el verso o el texto, la palabra original. Ahora, los que creen en el Espíritu Santo y solamente en el Espíritu Santo, entonces dirán: no, que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero no, son tres personas que dan testimonio. ¿A dónde, hermano?
Alabamos al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Mire, si usted ha oído alguna vez que le dicen, vamos a leer el Evangelio de Juan, el teólogo, tiene toda la razón en decir que era un hombre, hermano, con una teología bastante grande y una revelación bastante grande de Dios sobre su vida, porque es uno de, bueno, que en su mayoría la escritura y todos los escritores dan a conocer a Dios, pero este se encarga, se enfoca en presentar a Jesucristo como Dios. Amén, hermanos. Porque el texto que acabamos de leer en primera de Juan 5:7 dice que Jesucristo es Dios, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vean lo que dice acá. Dijimos que íbamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 26. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ya, hermanos? Pero cuando venga el Consolador, oiga esto, está hablando Jesús, a quien yo enviaré. ¿De quién? Del Padre. Y no es que va a tomar poder y va a mandar poder. Está hablando de una persona. Porque le está llamando Consolador. Hermano, ¿cuántas veces el viento lo ha consolado a usted? ¿Cuántas veces usted ha metido el dedo en un tomacorriente y se ha sentido bien consolado? Porque es una fuerza nada más, es un poder nada más. Pero el Espíritu Santo es llamado Consolador. La palabra Consolador del griego es Paracletos. Y es alguien, oiga esto, refiriéndose a una persona. Cuando él dice Consolador, está hablando de alguien enviado para estar al lado de él. Esa es la interpretación de esta palabra. Entonces el Espíritu Santo dice, yo lo enviaré una persona del Padre. Ni tampoco dice enviaré al Padre, sino que lo enviará del Padre, porque es conocido como el Espíritu de Jehová. Pero es una persona. ¿Cuántas veces encontramos en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Ezequiel dice, y el Espíritu de Jehová vino. Y en una ocasión dice que el Espíritu de Jehová lo tomó de sus ganejas, de sus trenzas, de sus greñas, y lo alzó y lo llevó en revelación. ¿Será que el viento lo agarró del pelo y lo llevó? No, es una persona, mi hermano. El Espíritu Santo es una persona. Gloria al Señor, alabamos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Vean lo que dice. Entonces estamos leyendo el verso 26, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, oiga esto, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el título que se le da? Espíritu de verdad. Amén, hermanos. ¿Y qué más dice la Biblia? El cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y dar testimonio es hablar de alguien. Jesús le dice, y ustedes van a ser mis testigos. Y los manda a predicar su palabra, a sanar en su nombre, a predicar en su nombre. ¿Sí o no, hermano? Dar testimonio, ¿verdad que sí? Entonces el Espíritu Santo habla, mi hermano. No podemos pensar que es un viento, que es una fuerza, que es un poder que sale de Jehová. Habla. Habla. Dará testimonio. Y recuerda el verso anterior que leímos de este mismo escritor. Por eso le llaman Juan el teólogo. Capítulo 5, verso 7. Tres son los que dan testimonios en el cielo. Testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. Y aquí dice que Él, el Espíritu Santo, dará testimonio. ¿Sí o no, hermano? Dará testimonio ¿de quién? Acerca de mí, dice Jesús. Él dará testimonio. Él hablará en nombre de Jesús. ¿Sabe cuál ha sido siempre la función del Espíritu Santo? Primero, en la misma Biblia dice que guía a la iglesia a la justicia y a la verdad. Un objetivo por el cual Él es enviado. La iglesia es llena. Recuerde que no es la tierra que fue llena del Espíritu, sino la iglesia fue llena con el Espíritu Santo. Y Él guía a la iglesia, guía, porque el Espíritu Santo aquí es guía, entonces no puede ser una fuerza ni un viento. Amén. A toda justicia y a toda verdad. Y Él viene a llenar a los cristianos para que glorifiquemos a Cristo. ¿Para qué nos llena? Para que glorifiquemos a Cristo.
¿Qué dice la Biblia, hermanos? Por ejemplo, Juan el Bautista habla acerca de Jesús. Y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a Jesús. Que Él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Somos llenos ¿para qué? Para dar testimonio, ¿verdad que sí? Lo que Jesús le dice a los discípulos en Hechos, hermanos, es eso. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, sean llenos con el poder del Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Llenarnos para que dar testimonio de Cristo. De Cristo Jesús. Usted va a encontrar, ha leído la Biblia de pasta a pasta a lo mejor, y estoy seguro que no encontró un solo versículo que nos indique a orar al Espíritu Santo. No hay. Pero Él es Dios también. Y en nuestra oración nosotros lo mencionamos. ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentra un verso en el que diga y oremos al Espíritu Santo? La Biblia dice todo lo contrario. Orar en el Espíritu. Y dice la Biblia, y el Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y Él nos anhela como celosamente, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos al Rey. Dios es bueno, hermanos. Poderoso es Dios. Bueno, ya vimos algunas características personales del Espíritu Santo, pero no es ese el tema. Vamos a continuar. Yo quiero que vayamos al capítulo 14, ahí mismo, hermanos. Capítulo 14, verso 16. 14, 16. ¿Lo tenemos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Aquí está hablando de alguien diferente. Otro igual a quién? Igual a Jesús. Entonces, ¿por qué dice otro? Porque Jesús es consolador. Él es el que ha consolado nuestras vidas. Gloria a Dios. Él es el que en Él hemos encontrado reposo y descanso, ¿sí o no? Amén. Él dice, todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Ese es nuestro Dios. Él es Jesús. Pero Él dice, os enviará otro igual que Él, porque es Dios también. Otro consolador, Paracletos, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, vea, quiero explicar esto, hermano. Quizás no vaya de acuerdo al tema que estamos estudiando, pero vea, hay personas que dicen, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va a ir también. Cuando la iglesia, el Señor venga por la iglesia, el Espíritu Santo también se va a ir por la iglesia, porque dice ahí que estará con la iglesia ¿para cuándo? Para siempre. Y claro que no es así, no es cierto. Amén. Porque, oiga, le voy a decir esto, hermano. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Cree usted que es Dios? No, es que de veras, dígamelo en serio. ¿Cree usted que es Dios? Yo sí creo, hermano. Si usted no cree, pues es un problema. Pero yo sí creo que es Dios. Y como es Dios, Él está en todo lugar. ¿Estará con nosotros allá? Sí. ¿Estará acá en la tierra? Sí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que en el tiempo de la gran tribulación habrán salvos. Y nadie, la Biblia dice que nadie puede ser salvo si no es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice que convencerá de pecado. Amén, hermano. Sí, amén. Compunge. Aquellas personas se sintieron culpables cuando escucharon a Pedro disertar el mensaje, ¿verdad que sí? Y se acercan a aquella gente llorando y dicen, pero entonces ¿qué vamos a hacer para poder ser salvos? Compungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. ¿Para qué, hermano? Para venir a Cristo. El Espíritu Santo se encarga de redarguir, y esto es convencer con hechos. Esa es la palabra redarguir. Él redarguye nuestro corazón y nos convence con hechos de que usted y yo somos pecadores y que necesitamos a Cristo, y nos dice, mira, esta es la condición que tenés. A ti te han engañado, a ti te decían que eres el príncipe de este mundo, a ti te decían que era la única Coca-Cola en el desierto, pero yo te voy a decir la verdad, tú eres un miserable pecador.
Y te voy a explicar algo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies en una llaga podrida. Pero yo te voy a decir algo, la medicina está allá. Jesús, ve a Él. Esa es la obra, para poder decir algo, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos señala la justicia y la verdad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y venimos a Cristo por obra del Espíritu Santo. Entonces, los salvos en el tiempo de la gran tribulación, ¿cómo serán salvos? A través de la obra del Espíritu Santo. Porque en el capítulo 7, verso 9 en adelante, aparece una multitud vestida de blanco, la cual nadie podía contar, de todas las tribus, naciones y pueblos, vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos, que aparecen en el cielo. Pero la iglesia ya está ahí. Porque Juan en su revelación está representando la iglesia. Porque en el capítulo 4, hermanos, del 1 en adelante dice que escuchó una voz que le dice: sube acá. E inmediatamente yo estaba en el Espíritu arriba, en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo dice Pablo, que será el rapto de la iglesia. Entonces, decía, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro figurativo, muy rico en figura. No todo podemos interpretarlo literalmente. No todo. Hay figuras que uno debe de entenderlas tal y como fueron expresadas, hermano. Y él dice, e inmediatamente yo estaba en el Espíritu. Lo mismo que va a pasar con la iglesia. Juan representa a la iglesia, que ya está arriba, porque alguien se le acerca y dice: hey, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque ya hay 24 ancianos. Esos 24 ancianos, parte de ellos representan a la iglesia. Pero ahora vemos un grupo que nadie puede contar, vestido de ropa blanca, que también han sido salvos. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y hay la expresión que estos son los que han salido de la gran tribulación. Aparte de ello, mire, perdone que me he ido lejos del tema. Aparte de ello, el mismo libro de Apocalipsis dice que hay un ángel que se para, hermanos, con el evangelio eterno y lo pregona a los hombres, a los habitantes de la tierra que están en el tiempo de la gran tribulación. Amén, hermanos. Aparte de ello, hay dos olivos que la Biblia dos testigos que la Biblia le llama de esa manera. 144,000 que creen, hermanos, que fueron sellados del pueblo judío, que estos salen a predicar el evangelio, y aparte de ello un ángel viene y predica. Dios mío, qué bendición, hermano. Aleluya. Pero no comparada como la nuestra. Amén, aleluya. Porque nosotros ya estamos allá. Ya hemos vencido, hermanos, a través de la sangre del Cordero. Alabamos al Rey, hermanos. Dios es bueno. Poderoso es nuestro Dios. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque si entramos en el tiempo del milenio también hay salvos también. Bueno, pero regresemos al tema. Gloria al Señor. Estamos leyendo Juan 14, 16, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así dice, hermano. El verso 20 dice: en aquel día, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Vea esto, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. unidad compuesta. Él está en el Padre. Cualquiera puede decir: ah, ya ven que Jesús es el mismo Padre, porque Él está en el Padre. ¿Y nosotros? ¿Acaso somos Jesús? No, pero estamos en Él. Estamos unidos a Él. ¿Qué es lo que dice Él referente a la unidad nuestra con Él? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. O sea que tenemos que estar pegados a Él, hermano. Pegados a Cristo. Amén, hermano. Porque separados de Él, nada podemos hacer. El Evangelio de Marcos, vamos a ver si este verso queremos leer. Capítulo 12, verso 29. Marcos 12, 29. Alabamos al Señor. Dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí encontramos la interpretación diferente, ¿verdad? Porque allá dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, veamos estamos leyendo el verso
29, el verso 32. ¿Qué dice, hermano? Entonces el escriba le dijo: bien, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y esto es correcto. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Pero lo que no entendieron, que el que está hablando con ellos es Dios. Amén, hermanos. Y claro, mire, el judío, yo no entiendo, bueno, que este ya era un propósito de Dios, pero el judío sabía acerca de las profecías que el Mesías tendría cualidades de Dios, porque iba a ser Dios también, sería Dios también, pero no le creían. Vea, cuando a Jesús lo quieren apedrear, dice: oiga, ¿por cuál de todas las obras que he hecho, los milagros que he hecho, por cuál de todos me quieren apedrear? Dice: no te vamos a apedrear por los milagros que has hecho. Se reconocían. El Nicodemo, que era uno de los principales sacerdotes o príncipes del pueblo, le dice: sabemos que has venido de Dios. Esto lo sabemos. Lo único que estos locos no quieren dar a demostrarlo. Pero nosotros sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. ¿Ven, hermano? Eso es lo que le dice, ¿sí o no? Entonces ellos le dicen: no te apedreemos por las obras, porque sabemos que son de Dios. Pero ¿y por qué le querían tirar piedra entonces? Porque tú te haces pasar igual que Dios. No lo entendieron. Porque el Mesías sería Dios, que vendría a dar su vida. ¿Ven, hermanos? Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Continuamos, hermanos. Sé que el tiempo nos ha avanzado, pero yo creo que usted tiene tiempo. El capítulo 17, vamos a regresar ahí. No sé si este verso lo hemos leído. Capítulo 17, gloria a Dios. 17, del Evangelio de Juan, perdón. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer el verso 26. Creo que sí, ya estuvimos leyendo este. Vamos a leerlo. Y les he dado a conocer tu nombre, orando Jesús en la oración. El capítulo 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. ¿A quién le ora, hermano? Por ejemplo, si Jesús solo fuera Jesús, como dicen los publicitarios, si Jesús solo fuera Jesús, ¿para qué está orando? ¿A quién le está orando si Él es Dios? Se está orando a Él mismo, no habría necesidad. Pero está orando a alguien. Dice que los discípulos, hermanos, bueno, Jesús se apartaba de ellos como el tiro de una piedra, ¿verdad? Como que usted salga y encuentre una piedra y la aviente con toda su fuerza, y a la distancia que cae esa piedra es el tiro de una piedra. Y Jesús se apartaba de ellos como al tiro de una piedra y comenzaba a orar. Los que creyeron en Jesús, como los discípulos, sabían bien que Jesús era Dios y es Dios, y que el Padre es Dios. Aleluya. Y que el Espíritu Santo es Dios. Sí, amén. Porque le dice: Señor, ayúdenos a orar. Enséñanos, perdón, a orar para orar como tú lo haces. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Y les enseñó? Sí, les enseñó. Amén, aleluya. Porque lo vieron orar. Imagínense, si Él era Dios, solamente Él, que no existiera el Padre ni el Espíritu Santo, ¿para qué se iba a desvelarse, hermano, de gusto? Aleluya. No, oraba al Padre, porque Él vino como siervo. Dice la Biblia que se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén, hermanos, y fue obediente hasta la muerte. Entonces leíamos el verso 26, ¿verdad? Y les he dado a conocer su nombre, porque esa era la misión, de revelar al Padre. Por eso es que aquel que le pregunta, hermanos, le dice: muéstranos al Padre, y no basta. Y él dice: tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y todavía no les conocéis. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo es la imagen del Padre. Así Y el que ve al Hijo ha visto al Padre. Es lo que dice Juan, hermano. Amén. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén, hermano. El que vio a Jesús vio al Padre. Aleluya. Él vino a dar a conocer al Padre y los propósitos y pensamientos del Padre. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque esa teología o teoría de que Dios es un Dios que manda rayos y destruye a quien quiera. No, aquí vemos a un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo,
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién nos ama? El Padre. ¿Y quién se da en amor? El Hijo. ¿Y quién hace la obra en amor? El Espíritu Santo, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios es bueno y lo daré a conocer aún para que el amor, así dice el hermano, estoy en el 26, ¿verdad? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor está en nosotros. Por eso es que Él cuando promete dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque nosotros estamos pegados a Él. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, hermano. Y os tomaré a mí mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Primera de Juan, regresamos ahí, hermano. Primera de Juan, capítulo, en esta ocasión vamos a leer el capítulo 12, verso 1. 2:1. Dice aquí la palabra, ¿lo tiene? Hijitos míos, ¿sí dice, hermano? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, oiga esto, abogado tenemos para quién, hermano, para con el Padre, uno, Jesucristo, a Jesucristo, otra persona, ¿verdad, hermano? ¿A quién tenemos nosotros como abogado? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esa teología que nos metieron en la cabeza de que allá está María intercediendo por nosotros es totalmente falso. Y hoy usted se ha dado cuenta a través de las Escrituras. María está esperando la resurrección, como todos los demás que han muerto en Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿O cree que está intercediendo por usted? No. Usted ve ese, ¿cómo dicen? Rezo, no sé cómo es, hermano. Yo la verdad nunca practiqué eso, pero algunos de ustedes sí. Esto dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y luego dice, Dios te salve, santo Dios. Ellos mismos se enredan, hermano. Ellos mismos se enredan. ¿Cómo dije al principio? Dios te salve María. No, pero el otro, el principio de la oración es Santa María, Madre de Dios. Y luego está diciendo, Dios te salve María. Pero si es Madre de Dios, entonces ¿por qué luego dice que? Porque ese es otro dicho, hermano, que María es la Madre de Dios. María no es Madre de Dios. María es Madre de Jesús, hombre. No es Madre de Dios. Nadie puede ser Madre de Dios. Porque para eso tuvo que haber existido antes que Dios. Aleluya. Y Dios no tiene principio y fin. María es Madre de Jesús, hombre, del cuerpo que dio a luz, de la persona que dio a luz, humana, pero no es Madre de Dios. Amén. Usted sabe que esa teología no existía, hermano, hasta que 3 siglos después, cuando en un concilio, no sé si fue el concilio de Nicea, que se reúnen los líderes de las religiones o del cristianismo de ese tiempo y llegan a un acuerdo, hermano. Estaban algunos de los dirigentes de la Iglesia Católica y el acuerdo que llegaron de que iban a proclamar a María como Madre de Dios. Pero 3 siglos antes ni siquiera se mencionaba eso. La veían como hermana. María estaba en el grupo de los 120. Y ahí estaba, dice ahí la Biblia, María, la madre de Jesús. De Jesús. Nunca va a encontrar usted madre de Dios. Aleluya, así es. Nunca. Amén, porque nunca lo fue. Amén. Aparte de ahí, bueno, no es el tema. Continuemos, hermano, porque el tiempo va avanzando. Estábamos leyendo 1 de Juan 2:1, ¿verdad, hermanos? Así lo leímos todo, hermano. Sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Vea usted, hay un texto, hermano, que estudiando esto me llamó mucho la atención y quiero que lo leamos.
el por qué Pablo pone primero a Jesús antes que al Padre, si Jesús no es Dios, como enseñan algunos. Vea usted, en 2 de Corintios, vamos ahí. 2 de Corintios, capítulo 13, vamos a ir, hermanos, ahí, y verso 14. Vea en la salutación final de la carta que escribe, dice: la gracia La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. con el Espíritu Santo. Entonces, aquellos que dicen de que los apóstoles nunca enseñaron, por ejemplo, los unicitarios dicen que ellos enseñaron solamente Jesús, solamente Jesús y solamente Jesús, y que ellos entendieron que el Padre era el mismo Jesús. Pero, ¿y por qué hace diferencia y distinción de personas aquí? Aleluya. Vea lo que dice Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, uno, ¿verdad? El amor de Dios, acuérdese, hermano, que tiene, ¿cómo se llama ese punto que tiene ahí? Una coma, y esta coma nos hace detenernos, ¿verdad? Porque va a comenzar algo diferente. Vea lo que dice acá: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, amén, y la comunión. Hace una separación, ¿verdad, hermano? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Luego vamos